Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Como siempre, de 2 a 3 de la tarde, les saluda este servidor Roger Villegas. Jocelyn Correa está asumiendo otros compromisos, pero luego se incorpora durante esta semana al único podcast en vivo de la televisión venezolana. Saludamos de inmediato a quienes se conectan con nosotros y también a Whitney Testa, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. Y vamos a conversar de un tema muy sensible, un tema en algunos casos delicado, pero necesario. Necesario porque cuando hablamos de las drogas, en muchos casos las personas pueden pensar que es algo lejano, que es algo que no le va a suceder, y lo hemos titulado ¿Cómo lidiar con el flagelo? Porque es una realidad que está en nuestra sociedad y que no solamente destruye los cuerpos de quien padece esta situación con el tema de las adicciones, sino también destruye hogares, destruye sueños, destruye comunidades. Y se viene haciendo un trabajo bien interesante de parte del Estado en materia de prevención, pero además queremos que desde el círculo más cercano, como lo es la familia, tengamos herramientas. ¿Para qué? Para detectar, para tener algunos indicios de cuando alguna persona está lamentablemente vinculándose con este tipo de sustancias ilícitas. Podemos tener herramientas para solucionarlo e incluso cuando ya lo hemos detectado que es una realidad, saber a dónde acudir, tener esa solución temprana, porque todo lo podemos solucionar si se atiende desde el amor, desde el cariño. Y es parte del trabajo que nosotros como comunicadores sociales debemos hacer y es lo que queremos plantear en nuestro programa del día de hoy. Su opinión, su comentario puede hacerlo. ¿En dónde? Aldía.tv8 y Roger Villegas TV. Nuestras redes sociales ya están activas, lo voy a estar leyendo totalmente en vivo. Vamos a ver qué dice Carla al respecto de este tema. Adelante. El buen arte siempre ha sido una fuente inagotable para entender nuestra historia. Ha servido para entender problemas o situaciones sociales que quizás las versiones oficiales ignoraron o pretendieron ignorar. Uno de esos temas es el de las drogas. El mundo de los vicios, en especial la drogadicción, es tremendamente dramático. Solo en los hogares donde alguien lo padece saben la magnitud de la tragedia. Padres, hermanos, el círculo familiar, todos envueltos. Muchas vidas promisorias alegres se perdieron en esa oscuridad, pese a esfuerzos científicos, humanos y médicos. Hoy son muchos los jóvenes internados por sobredosis los que cometen crímenes o terminan quitándose la vida, al haber caído en las redes de la adicción. Pero la costumbre de drogarse no es nueva. Siempre se han consumido sustancias que alteran el sistema nervioso, como el alcohol y los opiáceos desde el 5000 a.C. El cáñamo en China hace 4000 años, en la sociedad azteca el hongo tionanactal y el peyote con fines religiosos. Y en Europa el opio adquirió importancia terapéutica en el siglo XVI, difundido por Paracelso como piedra de la inmortalidad. Pero los británicos lo introdujeron en China como opio fumado. El fin, debilitar a su población y su moral durante el siglo XIX, un siglo que los chinos denominaron el de la humillación. La droga ha servido para fines religiosos o de manipulación para quienes detentan el poder, pero también ha servido para que literatos, pintores o músicos plasmen obras donde se testimonie su devastador efecto. El arte siempre será el espejo de nuestra historia, incluso de las más oscuras. Y lo más importante es que hay veces en que estos signos pasan desapercibidos, no sabemos cómo abordarlo, la sociedad en muchos casos a veces los rechaza e incluso se han normalizado. Por ejemplo, ya mencionaba Carla el tema del alcohol. En muchos casos los vemos algo gracioso. No, es que él es así, se toma 2, 3 tragos y ya de una vez cambia su perspectiva. O con este tema del alcoholismo se tapan algunas otras actuaciones como actos violentos y otros que son rechazados por la sociedad.
y por ende hemos abordado este tema porque nos parece muy importante dar todas estas recomendaciones a nuestra población. Tenemos dos invitados de lujo a quienes presentamos de inmediato. Adelante. Lidiar con el flagelo es nuestro capítulo del día de hoy. Allí ven en pantalla a nuestros invitados, los presentamos de inmediato. Empezamos con Luz Mialit Perdomo, directora general de Prevención del Delito del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio y además hablar de un tema tan importante y tan necesario en la juventud, que a veces puede estar mucho más expuesta a este flagelo, como bien lo menciona el programa. Gracias por estar acá, por estar con nosotros en este Al Día. Nectalito Bar, de la casa, psiquiatra de confianza. Ah, qué bien, gracias, excelente. Saludo a todas aquellas personas que a esta hora nos están viendo y con este tema interesante que es el consumo y que de alguna manera afecta paulatinamente a la dinámica personal, individual, familiar, incluso social. Mira, quisiera empezar obviamente con Luz, por la dama, y además Claro, que es la primera vez que nos está acá en el estudio, ¿no? Excelente. ¿Cuáles son esos principios que suceden en la comunidad cuando hacen este abordaje, que dicen, mira, ha sucedido algo aquí, estamos detectando que esta situación está ocurriendo acá en este territorio? En ese sentido, ¿cuáles son esas primeras acciones que ustedes hacen para hacer esa detección, ¿no? de este flagelo que pudiera estar acompañando a algún sector de nuestra sociedad? Yo en principio te diría que lo más importante acá es la organización del poder popular. La organización del poder popular es la que finalmente chequea, determina, identifica la realidad que está aconteciendo en una comunidad, en un circuito comunal, en una comuna. Y bueno, precisamente este poder popular, conectado con las políticas de seguridad del gobierno bolivariano, bueno, se comunica con una herramienta extraordinaria que creó la gran misión Cuadrantes de Paz, como lo son las mesas de paz, con los cuadrantes de paz, puesto que, bueno, ahorita hay una adecuación importante orientada por el presidente Nicolás Maduro de que los cuadrantes de paz se adecúen a los circuitos comunales para garantizar, bueno, la territorialización de la política. Y en este sentido, un vocero o vocera de consejo comunal de comuna puede comunicarse directamente con el cuadrante de paz e informar y alertar sobre alguna situación, bien sea de consumo, bien sea de distribución, bien sea de venta de algún estupefaciente que esté haciendo daño dentro de la comunidad. Y bueno, comienza todo un proceso allí, no solo de investigación, sino también de atención desde las distintas políticas que tiene el gobierno bolivariano para precisamente mitigar estas situaciones dentro del territorio venezolano. Doctor, ¿hay algunas actitudes psicológicas, emocionales que preceden quizás antes del consumo propiamente de algunas sustancias ilícitas? Bueno, sí, efectivamente existen, como por lo general, la parte más vulnerable son los adolescentes. Hay un cambio en la conducta. Se tornan agresivos o se aíslan, tienen trastorno del sueño, de alguna manera también hay ausencia escolar, no van al liceo, no van a la escuela, cambia de amistades, donde le permite a ellos buscar y quizás una respuesta que ellos necesitan. Sobre todo eso que ocurre cuando hay familias donde son disfuncionales. También es una conducta aprendida, donde papá o mamá tiene problemas de alcohol o de droga, de alguna sustancia. El adolescente, el hijo también, es una conducta porque ve a papá y ve a la mamá. Una conducta repetitiva, copia patrones. Exactamente. También ocurre donde hay adolescentes que viven con los abuelos, viven solos o viven con un hermano. Entonces eso le permite que de alguna manera estén solos, estén ausentes. Un patrón conductual que oriente, que guíe, que hable y que entienda. Porque muchas veces los adolescentes no ven la consecuencia del consumo de la sustancia. El problema no es el consumo como tal, sino la repercusión que tiene, las conductas delictivas. Pues una persona bajo el efecto de la sustancia puede agredirse a sí mismo o puede agredir a otra persona, poder asesinar a otra persona por
consumir, por tener la droga. Y a medida que va avanzando, va aumentando el consumo, el patrón de consumo. ¿Qué llamamos patrón de consumo? O sea, las veces que la persona necesita la droga. De repente lo que hace una vez al mes, cada 15 días, hasta llegar a todos los días y aumentar la cantidad del consumo. Ligar una droga con la otra, ligar una sustancia con otra, y entonces eso de alguna manera repercute la afectación orgánica desde alguna estructura, hígado, riñón, crea hipertensión, hasta llegar a una psicosis completamente. Bien, no, El interesante. Adelante. doctor decía algo bien interesante, el núcleo familiar. Como el núcleo familiar es fundamental para identificar que algo está sucediendo en algún integrante de ese núcleo familiar. Porque efectivamente los adolescentes, los jóvenes están más expuestos a estas situaciones, pero no está exento nadie de algún integrante del núcleo familiar. Entonces el núcleo familiar es fundamentalísimo porque nos permite cuidarnos entre la familia y empezar a revisar conductas que no son normales dentro de algún compañero, compañera, primo, tío, tía, hermano, hermana. Yo quisiera mencionar, a propósito de este tema, ¿no? Cómo hemos venido desarrollando un conjunto de operativos con Negra Hipólita, creo que lo han visto, Sí. nocturnos sobre todo, y bueno, el capitán Diosdado Cabello decía, una de las cosas que decía sobre este tema es que primero nadie está exento, y en segundo lugar que esto no es un problema estético. El tema de las drogas es un tema que ataca a la familia y que mamá y papá sufren, Claro. que tío y tía sufren, que vecinos y vecinas sufren cuando un joven o una persona cae en la situación de las drogas. En estos operativos nocturnos nos ha sucedido que, por ejemplo, captamos a un muchacho o una muchacha que está en una situación terrible en una esquina, tal vez, y empezamos a hablar con ese muchacho y muchacha y llega su mamá o llega su papá o llega algún familiar. Pero ya va, disculpa. ¿Llega Ajá. cómo? ¿Al llamado o al momento? Llega el momento, porque siempre están muy pendientes. Lamentablemente son familias que han luchado por mucho tiempo con alguna situación de drogas, con un integrante de su familia, y que, bueno, les ha tocado ya prácticamente como que, bueno, que sea la voluntad de Dios, una cosa así. Entregarse, como quien dice. Algo así. Entregarse a las calles, porque es que no lo puedo sostener yo dentro de mi casa, es lo que dice el doctor. Empieza a aumentar los niveles de consumo y empiezo a ubicar formas de cómo acceder a esos elevados niveles de consumo. Hay una cosa Que si interesante. vendo un mueble, que si Empiezan a busco robar, a asustar, cosas de su exactamente. propio hogar. Entonces se le hace insostenible a la familia. Hay una cosa interesante Pero que hay que tomar en cuenta. De cierta forma los aíslan, eso es una forma Sí, de claro. aislarlos. Por supuesto, se aísla porque no tiene capacidad de comunicarse con la mamá, no tiene relaciones Exactamente. efectivas con la mamá llega cansada, el papá también llega agotado y no los entiende, ¿no comprende? Hay una cosa muy interesante que está pasando, es un fenómeno también que ocurre en aquellos chamos que están estudiando y que estudian y necesitan ligar alguna sustancia para ellos estudiar en la noche. Pero entonces ya llega un momento que te vuelve adicto a esta sustancia. Por ejemplo, ligar el café con alguna gaseosa, ligar el café con otros tipos de medicamentos, que por la hora no lo puedo nombrar, pero que al ligarlo llega un momento en que te crea adicción y papá y mamá y el resto de la familia piensa que no hay un problema porque el chamo está estudiando. Estos energizantes también. Exactamente, el chamo está estudiando, va bien en clase, pero está adicto a incluso a las benzodiazepinas. Entonces, crea esta adicción y llega un momento en que esto va aumentando la parada del asunto. Pues. Pero en este caso, como es algo de venta no limitante, si se quiere de alguna forma, es decir, no, si vas y compras X cantidad de energizantes, no te van a decir, mira, ¿por qué te llevas tanto? Exacto. ¿Cuándo nosotros podemos decir, mira, estamos frente a un caso de adicción, ya esto no es normal? Ok, ¿qué sucede? Que cuando genera un problema es cuando el individuo se torna agresivo, empieza a decir cosas incoherentes, se escapa de la casa. Pero por eso es importante chequear qué están tomando, cuál es el núcleo de amistades. Muchos llega un momento que llegan a cierta edad a enamorarse, pero la pareja que tiene llegan a consumir. Entonces ya es una conducta también que llega un momento que es el núcleo de amistades que te dicen, bueno, para ser aceptado, si me aman, tienes que
toma, tienes Y que eso consumir. pasa incluso también en los grupos de amistades. De amistades. Si no bebes, entonces no vengas conmigo. Quizás entonces por ese tema de la aceptación a un grupo, estos chamos que están en plena formación pudieran acceder a... Presión social. Exactamente. por entrar quizás en un Así es. entorno de, no, esta es la moda, si no lo haces entonces no eres el pavo. Y no eres el además chévere. la droga, el consumo de la sustancia te genera un placer. Un placer que se convierte momentáneo, pero es adictivo. ¿Qué pasa en el cerebro, doctor? Exacto, afecta obviamente. Hay personas que automáticamente, la primera vez que consume la sustancia, puede afectar una intoxicación. Así como una intoxicación alcohólica puede producir una intoxicación producto de la sustancia y puede ocurrir un cuadro psicótico, es decir, dice cosas incoherentes, perdón, tienes alucinaciones auditivas, habla cosas que no están dentro de la realidad. Coherente. Pero coherente. a medida que se va aumentando otra sustancia, incluso también es importante que a veces va aumentando sustancias, pero que tiene que ver también con lo económico, porque a medida que necesita gastar dinero para poder consumir sustancias que son más caras y necesita buscarla porque el cuerpo te lo está pidiendo. Una cosa se vuelve como una necesidad. Hay una necesidad porque necesitas el placer. Entonces, más allá del placer, también hay una adicción. Y ahí quisiera que ahondáramos un poco en esto que lo vemos, es una realidad, como tú misma lo dices, las autoridades nacionales lo han dicho, pero además de decirlo, están haciendo una actuación interesante. Pero también hay casos que han denunciado de que estos padres, en algunos casos, son víctimas de este flagelo porque empiezan a sustraer este tipo de algunos bienes para poder venderlos y obtener dinero y así comprar estas sustancias. Pero hay quienes también de una u otra forma, digamos que pueden impulsarlos para ellos generar recursos con este método. También hay casos de este tipo. Claro, se pueden ver los casos. O sea, nosotros nos hemos dado cuenta en algunas situaciones que, por ejemplo, una persona, no hablemos de un joven porque no necesariamente es la población que está inmiscuida en este tema, pero que una persona que forma parte de un núcleo familiar está en situación de calle, la Fundación Misión Negra Hipólita hace lo propio, capta a la persona, habla con ella, se viene la persona a las instalaciones de la fundación y luego viene el familiar a retirar nuevamente al compañero o la compañera y se lo lleva. Porque es que ninguno está privado de libertad. Porque lo ve como un problema. No es esa la forma de trabajo de la Misión Negra Hipólita. La Misión Negra Hipólita nace precisamente para atender este flagelo, para ayudar a las personas que están en situación de calle y para reinsertar a las mismas. Es decir, ninguno está de forma obligatoria en las instalaciones. Claro. Si un familiar se acerca a decir, no, yo estoy atendiendo a mi hijo, a mi hija, a mi tío, a mi tía, me lo llevo, se lo lleva sin problema. Pero resulta que después a las 2 semanas, a la semana siguiente, volvemos a ver a la persona en la misma esquina, en la misma calle. Eso quiere decir que hay un negocio allí dentro de la familia y bueno, la actuación ahora de los organismos de seguridad es distinta. Claro. Porque Cambia el método. exactamente, porque el familiar está utilizando a alguien, a algún integrante de su familia para tenerlo en la calle para estas cosas que estamos precisamente conversando. Además, tiene otras afectaciones sociales. Sí, cómo no. Prostitución, venta de otras cosas, trata, o sea, son cosas que también es la repercusión que trae después de todo esto. O sea, detrás de la cortina hay otros elementos que trae el Sí, consumo por de eso yo sustancias. mencionaba los operativos de Negra Hipólita y les decía que ha sido una tarea muy bonita estos últimos meses junto al vicepresidente de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello, y bueno, y todo el equipo de la Misión Negra Hipólita, porque allí tú te das cuenta de las distintas razones, de las distintas formas, de lo complejo que es para una familia que una persona, un integrante de su familia llegue a esta situación y les comentaba que llegamos, está la persona ahí y llega su mamá, llega su papá, llega su tío, llega su tía y lo que nos dicen es ayúdenme a sacarlo de este mundo, porque ya yo no puedo, yo tengo 10 años, tengo 15 años, tengo 20 años tratando y no me quedo de otra que ya yo sé que está en la esquina, yo le llevo su arepita, yo le llevo su sopa, pero no he podido sacarlo del mundo de las drogas. Entonces es una situación bastante complicada, no es un problema estético, es un problema social, es un problema de todos y todas y es necesario que cada uno aporte su granito de arena, bien sea desde lo académico hasta el sitio de los hechos, con el equipo de Negra Hipólita y todos los equipos que estamos allí involucrados para garantizar que un joven, una persona, un venezolano, una venezolana que haya caído en esta situación tenga una mano amiga.
Muy bien. tenga una segunda oportunidad. Así es, y de eso se trata, y por eso es que hemos tocado este tema que nos ha dado en lo más sensible pues, del ser humano, porque como tú misma lo decías, nadie está exento, todo el mundo puede Así. sucederle algo así lamentablemente. Vamos a hacer una pausa en este al día, pero vamos con publicidad antes de esta pausa, con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Y es que con la BDB App siempre haces jugada ganadora, pagos, servicios e innovaciones las 24/7 al alcance de tus manos. Descarga la APP del banco número 1 y aprovéchala al máximo, porque en el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Hoy nos adentraremos en una realidad a menudo invisible que afecta a miles de familias y destruye sueños, el flagelo de las drogas. Cada día, en cada rincón de nuestra ciudad, el silencio rompe el eco de una batalla silenciosa contra una adicción que consume vidas y desgarra familias. ¿Has tenido que lidiar con una situación cercana a este flagelo? ¿Cómo lograste salir adelante? Acompáñeme y lo averiguaremos. Tengo un mensaje que dice: el alcohol no ayuda a las personas, eso afecta y el pulmón se alborota y cuando se destroza el corazón muere y no perdona. Bueno, yo diría que para que ellos no caigan en eso, sería como recomendable que, no sé, hagan ejercicios, pongan a hacerse que sí cursos, bailoterapia también. Bueno, estudiando, distrayéndose la mente, haciendo cursos o cualquier tipo de cosa para que no caigan en esa adicción, pues. Bueno, principalmente enfocarse en los estudios. Si es una persona que no tiene acceso a ellos, pues quizás buscar la forma de hacerlo de forma autodidacta. Y bueno, utilizar las redes también, porque ahorita quien no tiene un teléfono, de allí mismo puedes apoyarte para no caer en eso, y si tienes amistades, pues también fomentar eso, que busquen desde las redes, desde el internet, la forma de progresar y no caer como que en un vicio o en este caso las drogas. Bueno, primero que nada, que el tiempo lo utilicen para cosas productivas, hacer cursos, estudiar, cultivarse con cualquier tipo de información productiva que puedas conseguir. No es necesario de que una persona o un muchacho, otro compañero venga y los invite para donde no deben y se van por allá que no debería ser. Yo le aconsejo a la juventud de hoy en día de que velen por sus estudios, estudiar, ser un alguien, un profesional, que de la calle no sacan nada, de la droga no sacan nada, eso es ir a la perdición. Aconsejo a la persona, toda a la juventud, y a los que no también, cero droga. Paz, salud es lo que queremos y bienestar para nuestro cuerpo. El flagelo de las drogas no es un problema lejano, es una realidad que nos interpela a todos. La prevención, el apoyo y la comprensión son herramientas fundamentales. Es tarea de cada uno de nosotros como sociedad tender la mano y construir un futuro donde la esperanza venza a la adicción. Agradecemos a Yaciri Uzcategui y usted está sintonizando el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Lidiar con el flagelo es nuestro capítulo del día de hoy. Tenemos dos invitados, a Luz. Le digo Luz porque la otra parte es un poquito más complicada. Directora de Prevención del Delito del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. También a Nectalí Tovar, psiquiatra. Ellos veían estos testimonios y es lo común. Decir, bueno, hay que ocuparse, hay que estar estudiando, hay que hacer algún deporte, leer un libro, en fin. Sin embargo, ellos tienen otra visión muy importante que me han dado en esta pausa. Sí, yo escuchaba las opiniones que son opiniones comunes, ¿no? Es lo normal. Cuando a ti te preguntan, bueno, ¿cómo puedes evitar caer en el consumo de drogas? Lo más propio que se te llega a la cabeza, lo más rápido es que, bueno, hay que manejar el tiempo en ocio, hay que evitar ciertas amistades, etcétera. Sin embargo, yo les mencionaba lo de los operativos de Negra Hipólita y allí, bueno, han sido muchísimas las experiencias. Y cuando me pongo a conversar en profundidad, desde lo personal, cuando me pongo a conversar con alguno de estos compañeros y compañeras, les pregunto, ¿cómo caíste? ¿Cómo fue que pasó? Y lo que te dicen es una cosa desgarradora. Ejemplo, bueno, yo fui a una fiesta, una amiga me dijo, prueba, yo le dije que no quería, y resulta que me lo pusieron en la bebida.
Y entonces ya de ahí se generó, dependiendo del tipo de droga, doctor, usted bien lo sabe, se generó una adicción, porque después viene la misma amiga y te dice, bueno, esto fue lo que probaste en la fiesta. Bueno, déjame ver, porque ya lo probé, ya mi organismo se adaptó a una sustancia en algún momento. Aunque Entonces, eso no es amigo, para empezar. exactamente. Por supuesto Eso que es no es correcto, amigo. para aclarar. Pero lo que les quiero decir es que no puede ser nuestra opinión. Debemos tener mucho más conciencia sobre el asunto del consumo de droga y cómo caer o cómo evitar caer en el consumo de drogas. No solo es el manejo del tiempo en ocio, no solo es hacer deporte, esto es necesario. Pero lo que también es necesario es estar muy alerta, muy pendiente en cada espacio en el que tú estás, de quién te rodeas. Hablar, es importante siempre hablar con nuestros familiares. Me pasó esto, estuve anoche y me sentí rara, me sentí raro. Y ya allí generas una contención en el momento que debes hacerlo. Pero si nos quedamos callados, nos quedamos calladas ante una situación que tal vez se nos torna un poco extraña, bueno, podemos finalmente caer en el consumo de drogas, que repito, nadie está exento de esta situación. No, y a veces lo normalizan. No, vale, pero quédate tranquila, yo tengo ya rato en esto y mira, estoy chévere, no me ha pasado nada. Lo manejo bien. Porque dice, no me pasa nada porque yo no voy a fiestas comúnmente, no me pasa nada porque no robo, no me pasa nada porque... a mí me han dicho, no, doctor, yo de vez en cuando, nada más los fines de semana, pero yo no hago el ridículo, yo voy a mi casa y me quedo en mi casa. Y eso paulatinamente va afectando algunas estructuras orgánicas hasta llegar al sistema nervioso central, y ahí es donde que comienza como que el problema como tal, que la gente dice, bueno, doctor, el flagelo, no sé qué hacer con él. No se quiere bañar, está agresivo, está hostil, quiere estar en la calle, no quiere escuchar cuando hablamos con él o con ella, se torna agresivo. Entonces, ahí es donde que entra el flagelo familiar. En los cuadros depresivos, que también genera eso, no solo en quien cayó, sino en el entorno familiar. No sé cómo tratar esta situación con mi hijo, con mi hija. Y bueno, me aíslo yo de la situación también, trato de evitarla y genero un problema adicional. Y eso me da pie justamente a preguntarle al doctor, ¿cómo hacer? Una vez que ya sabemos que esta persona lamentablemente se vinculó con este tipo de sustancias, ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo abordarlo? Bueno, el primer paso es reconocer que hay una afectación, que es un problema, que no es algo sencillo, que no es algo de que, bueno, no importa, eso va a pasar. Es cuestión de la juventud. No, es un problema. Y por ser un problema hay que atacarlo, hay que pedir ayuda. Hay que ir a las instituciones respectivas donde se puede hacer el diagnóstico y hacer el proceso de deshabituación, que muchas veces cuando se ataca tempranamente y se hacen medidas de prevención y promoción, se puede de alguna manera evitar que la persona siga consumiendo y repercute alguna afectación graves como atentar contra su vida, o caer ya en sus etapas, porque está desde lo individual, incluso lo familiar, y porque a veces hemos tenido casos donde la familia dice, lo dejé solo en su casa porque ya es inaguantable, no se puede vivir con él o con ella, lo dejamos solo. Entonces es peor, porque ya convierte la casa un lugar de consumo social. Exactamente. Que ha pasado, que me ha tocado ir a ver. Suma gente que está metida. Suma gente en la casa y entonces ahí se involucra todo el proceso. Claro, porque ya ahí el entorno cambia, doctor. Exacto. Ya no es el mismo entorno de amistades anteriores que la persona tenía, sino que empieza ahora a relacionarse con estas personas que, bueno, que consumen, que están en esta vida. Pues. Que están en la indigencia. Exactamente. Y se convierte incluso hasta un lugar de prostitución, se convierte en un lugar de un lugar social donde se hacen fiestas, hay actividades sociales, pero con estas características, con el consumo. Casualmente me escriben por acá un vecino, me dice, ¿cuáles son los procesos para desintoxicar a las personas que están en esta situación? ¿Las terapias que se utilizan son medicados? ¿Estos medicamentos pueden tener efectos secundarios? Bueno, eso depende del individuo y del nivel donde está el consumo de la sustancia. O sea, si el individuo está comenzando, solamente si es alcohol, hay personas que se pueden tratar ambulatoriamente y van a terapias de grupo, y la persona incluso puede llegar hasta tener recaídas y volver otra vez, porque esto es paulatinamente. No es una cuestión de que pasa un switch. No es que va a una consulta,
Y uno habla con el paciente y el paciente Está listo. ya listo, dejó de consumir. Es mentira. El paciente, mientras tú más le dices, el paciente dice, no, pero lo que no tiene conciencia de realidad. Tú le dices las repercusiones que pueden pasar con él si sigue consumiendo y dice, eso no es conmigo. Claro, yo no soy porque así. yo no Eso soy le así. pasó. Es ellos que no me entienden. Porque el problema del paciente que tiene consumo, el problema son los otros. El problema, ¿por qué saliste a consumir? Yo he tenido pacientes que lo hemos tenido ingresados en un hospital y lo dejamos de alta. Y al mes, ajá, ¿qué pasó? Porque no, doctor, consumí hace 3 días. ¿Por qué consumiste? Ah, no, porque mi mamá no me dio la bendición. Y me escapé de la casa. Porque discutimos, yo le dije a mi mamá que me hiciera una arepa y mi mamá dijo, no hay harina y vamos a hacer otra cosa. Y yo me fui de la casa por cualquier cosita. El problema es el otro. Entonces te dice, la culpable de que yo fui a consumir fue mi papá. ¿Por qué? Porque me regañó. O mi O pareja. sea, en dado exacto, caso. mi pareja porque no me entendió, no me comprendió. Entonces cualquier justificación va a utilizar la persona. Y por supuesto que ahí vuelve la dinámica de la familia, el flagelo, que dice incluso la pareja. No, yo lo amo, pero no puedo seguir con una persona que consume. Porque cuando llega agresivo, me quiere obligar a tener intimidad, o dura Maltrata 3 a mis hijos, me Exacto. maltrata. Claro. O tiene una vida de promiscuidad y no puedo estar con él. O tiene 3 días que no viene, no se quiere bañar, qué sé yo. O sea, toda esa serie de cosas que la dinámica familiar afecta completamente. ¿Qué programas excelente reflexión, doctor, qué programas de prevención tienen? Hemos hablado ya de algunos, pero quisiera también esa labor preventiva que se hace en estos entornos comunes, como son las escuelas, las comunidades. Yo pensaba cuando planteamos este espacio, y porque tuve la oportunidad de estar allí, en la Cota 905, que obviamente este flagelo se enquistó allí y el gobierno nacional hizo un esfuerzo tremendo por estos espacios que eran para la delincuencia, se transformaron en múltiples canchas. Estuve en esos despliegues, entregaban balones, pero más allá de todo esto, ¿qué se está haciendo? Bueno, tú mencionabas algunas cosas y yo estaba haciendo un recuento, ¿no? Ahí son muchísimas las políticas que se vienen desarrollando y aplicando desde el gobierno nacional, pero hay algunas que son como muy precisas que ayudan a mitigar esta situación. Por ejemplo, el plan Mi Cancha Bonita, mencionaba lo de la cancha. En este momento hay en desarrollo, en pleno desarrollo, el plan Mi Cancha Bonita que lo ejecuta la Guardia del Pueblo. Entendamos que la Guardia del Pueblo es un espacio creado precisamente para la prevención en las comunidades, en conjunto con las comunidades. Entonces, la Guardia del Pueblo en este momento está recuperando canchas junto con la juventud, junto con la comunidad organizada. Movimiento por la Paz y la Vida también, ¿no? Exactamente. Ahí se vincula, ahí nos vinculamos todos y todas. En el caso del plan Mi Cancha Bonita. Pero también mencionarte las jornadas que viene haciendo el gobierno nacional a través de la Vicepresidencia Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz. Comenzamos por Petare. Qué bueno. Recuerdo el 14 de diciembre del año 2024, la primera jornada en Petare que realizamos. Luego esto se fue convirtiendo en todo un espacio mucho más grande en donde se incorporaban más y más instituciones y se convirtió por instrucción del presidente Nicolás Maduro en el Plan Sucre. Finalmente es la atención directa del gobierno nacional en el sitio, en la comunidad, en la comuna, en conjunto con los voceros y voceras del Poder Popular y además todo el pueblo. ¿En qué ayuda esto? Bueno, esto ayuda en principio en mitigación. Cuando hablamos de factores de riesgo, doctor, pero también ayuda precisamente a que la juventud tenga herramientas en su comunidad para combatir cualquier situación que se presente, porque la situación siempre va a estar ahí a la orden del día. Claro. No va a llegar alguien, te va a proponer una cosa, no sé qué, pero si tenemos una cancha activa, pero si tenemos gestión del ocio, pero si tenemos 100% escolarización, por eso las bricomiles, por eso la atención directa priorizada a las escuelas, liceos y universidades, es importante para la revolución bolivariana, en este caso el gobierno nacional. Y este plan Sucre, que se ha venido también ejecutando en otros territorios de aquí de Caracas, por hablar de Caracas, te puedo poner un ejemplo, San Agustín. Okay. En San Agustín también venimos realizando estas jornadas, que son jornadas, repito, de atención integral. Ahí hay deporte, ahí hay recreación, ahí hay salud, ahí hay venta de alimentos, pero lo más importante es que la herramienta la comunidad tenga la herramienta para combatir la situación, pero además para garantizar la felicidad del pueblo en ese territorio. Es decir, la cancha, que esté alumbrada la comunidad,
que haya articulación permanente con los organismos de seguridad, que haya cultura, que haya deporte, pero que también haya, que es algo sumamente importante, 100% escolarización. Importantísimo eso porque... Ese elemento de la escolarización es muy importante porque es que hay que hablar claro. Muy bien. Hay que hablar claro, con precisión y decir, el consumo de la sustancia es negativo, perjudicial para tu vida. ¿Ok? Eso es importante porque está bien, los ponemos a hacer deporte, pero que después que salgan de hacer deporte, incluso tenemos personas deportistas de alto rendimiento que también han consumido, llegan a las sustancias. Sí, sí, y se les acaba la carrera, Exacto. lamentablemente. Tenemos profesionales, médicos, docentes, que crean adicciones a alguna sustancia, por ejemplo, en el caso de las benzodiazepinas, ¿verdad? Entonces, que tienen ciertas adicciones, entonces, por lo tanto, es importante la psicoeducación a la población, hacer medidas de prevención y promoción donde se pueda hablar claro, donde se pueda decir el consumo de sustancias es malo para tu vida, te va a hacer daño, te va a afectar tus organismos, no vas a tener una vida estable, normal, vas a tener una dependencia de esa sustancia y puede repercutir en tu vida. Eso es muy importante. Ahí es necesario decir... Luz, disculpa. Ajá. Tengo que hacer una pausa rápidamente. Ok. Ya, Estoy emocionado. No, me están haciendo señas aquí, pero este programa está muy bueno, pero tenemos que hacer una pausita muy breve y ya venimos con más de al día. Te vamos pendiente contigo, Luz. Aguanta ahí. Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Ayer veíamos la movilización que se realiza por la paz en nuestra amada capital. Y bueno, ya estamos de nuevo acá con nuestro programa Al Día, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Lidiar con el flagelo es nuestro tema del día de hoy. Tenemos a Luz Perdomo, directora general de Prevención del Delito del Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Y también tenemos a Nectalí Tovar. Ya nos quedan pocos minutos para hacer el cierre de este espacio. Luz, tenías también un comentario que hacer en la parte anterior. Sí, sencillo. Yo quería agregar que, bueno, precisamente lo mencionamos al principio así muy por encimita, pero que efectivamente la droga es un problema económico también. Es un gran negocio para quien la produce, para quien la distribuye, para quien la comercializa y bueno, que termina afectando a todos los sectores de la sociedad. Yo le decía también que era un problema de soberanía, porque precisamente tener seres humanos casi que inconscientes, para quién es de provecho eso. No es de provecho para un país. Para un país es de provecho tener ciudadanos, ciudadanas conscientes de su ordenamiento jurídico, conscientes de su posición, conscientes de su proyecto de país, pero además conscientes de que está aportando productivamente a su país, a la construcción de su futuro. Entonces, también es un negocio importantísimo para quienes están en este mundo que, bueno, desde acá, desde Venezuela ha sido denunciado porque veíamos una marcha por la paz. Venezuela es pacífica y Venezuela siempre apuesta a la paz. El gobierno bolivariano apuesta a la paz. Y uno de estos flagelos, como lo es la droga, lo estamos combatiendo también desde el gobierno bolivariano, desde la llegada del comandante Chávez con mucha más contundencia. Así es, ¿no? Y en base a ese comentario que estás haciendo, lo vemos, por ejemplo, en estos quienes se vanaglorian de decir que tienen las mayores capacidades, la democracia más abierta, y vemos como, por ejemplo, este flagelo del fentanilo en Estados Unidos está acabando con esa sociedad. Parecen unos zombies. Lamentablemente, Sí, cuando vemos estos videos, es bastante impresionante, ¿no, doctor? Y sí, es complejo, un problema social que incluso que el que está detrás de esto es una persona individualista, egoísta y que no quiere una libertad, que una persona tenga autonomía propia de decidir, de pensar, de analizar y tomar la decisión de decir, eso me afecta, me hace daño y no lo puedo hacer. Exactamente. Entonces, el que está detrás de esto es algo comercial, que quiere hacer daño, que no quiere una sociedad libre, una sociedad soberana, una sociedad próspera, que sea productiva y que contribuya a la sociedad. Doctor, ya nos tenemos que despedir, pero quisiera que usted me dijera y le dijera a toda la población a dónde acudir una persona que ya quiera sanar, quiera superar esta situación. Bueno, que busque ayuda. Ayuda con un psicólogo, un psiquiatra. En el Hospital Psiquiátrico de Caracas prestamos el servicio de adicciones múltiples, donde la persona va, ya sea por el consumo del alcohol o de la droga, hace terapia de grupo, terapias individuales y que bueno, que piense que es un problema que nos puede pasar a todos,
sin miedo, que puede seguir adelante, que se pueda sentir útil y que puede tener una vida estable y emocional. Luz, rapidito que nos tenemos que despedir. ¿Hasta dónde pueden acudir? En nuestro caso, bueno, en principio invitar, aprovechar aquí la cuñita, ¿no? Invitar a que nos sigan en Instagram, @DPDprevención. Venimos desarrollando un conjunto de programas y planes en los liceos, en las comunidades, de prevención precisamente y de atención de cualquier foco que se pueda presentar, cualquier situación. Pero sin embargo, quiero mencionarles la FundaPrep, que es la Fundación Venezolana para el tratamiento del consumo de drogas, para la prevención y el tratamiento de consumo de drogas, que es una fundación adscrita al Ministerio de Interior y Justicia y que allí también pueden conseguir orientación, pueden conseguir ayuda las familias o las personas que decidan tomar esa decisión de que, bueno, lo que decía el doctor, esto me afecta, esto me hace daño, quiero parar. Muchísimas gracias. Agradecemos a Luz Maylit Perdomo, directora general de Prevención del Delito del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, también a Nectalí Tobar, psiquiatra, y a usted por su sintonía. Recuerde, de 2 a 3 de la tarde, el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Feliz tarde. Día fue presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.